La Iglesia Adventista del Séptimo Día, sección Asociación Pacífico Sur, te invita a estar en búsqueda de la santidad. El poder de la palabra. Qué maravilloso, ¿verdad? Esta semana estaremos mirando cuánto poder tiene la palabra de Dios. Todos nosotros somos conscientes del poder que tiene la palabra. Y es interesante notar que cada vez que la leemos, podemos extraer de ella conocimiento vital para poder crecer más y más en Cristo y fortalecernos en la fe. Por eso, en el libro de Juan, el capítulo 5, versículo 39, dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos obtener el poder que da la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla. Y escudriñar significa entrar en un contacto con la palabra muy profundo. Significa cavar profundo para extraer de ella lo que quiere Dios darnos a conocer, lo que quiere Dios que podamos comprender para que nuestra vida espiritual cada día se fortalezca más en Cristo Jesús. Por esa razón, cuán importante es de verdad escudriñarla. Escudriñarla no es como leer el papel periódico que venden en el pueblo o en la ciudad donde vivimos. Escudriñarla va mucho más allá de una simple lectura pasajera y superficial. Implica entonces entrar a las profundidades para extraer sobre cada palabra, sobre cada frase, la lección que Dios quiere darnos para nuestro bienestar espiritual. Porque cuando escudriñamos de esa manera la palabra de Dios, esta se convierte en lo que la misma Biblia dice de ella. Cuando menciona en el Salmo 119, 105, lámpara es para mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. En medio de este mundo lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, cuán importante es que podamos dejarnos guiar por la palabra de Dios, que es como una antorcha, como la lámpara que alumbra en la oscuridad, en este mundo oscuro, que alumbra y nos muestra por dónde debemos transitar para no caer en el error, para no caer en ninguna falla moral o en ninguna falla espiritual, sino que podamos cada día estar concentrados y mirando a Dios como el Dios invisible y avanzando, caminando cada día paso a paso, con paso firme hacia la Canaán celestial. Y por eso el pasaje menciona que ella es como una luz, como una lámpara. La lámpara es necesaria en la oscuridad para que sepamos dónde vamos a pisar, por dónde vamos a entrar, por dónde vamos a salir y hacia dónde nos dirigimos. Sin la lámpara en medio de la oscuridad nos perdemos, nos extraviamos, podemos golpearnos, podemos hundirnos en el fango, podemos caer en el abismo, podemos ser maltratados por alguna piedra del camino, pero con la lámpara alumbramos para poder saber hacia dónde dirigirnos con certeza. Esa es la función de la palabra de Dios. Y por eso, en ese orden de ideas, cuando usamos la Biblia, cuando la leemos y dejamos que ella alumbre nuestro andar, nuestro caminar, se vuelve poderosa en nosotros, porque entonces evitamos caer en el error. Hay poder para triunfar sobre el mal, hay poder para derrotar al enemigo, hay poder para no caer en las equivocaciones en las cuales el mundo quiere hacernos caer. Y entonces se cumple lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 12, que reza de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y eficaz. Dos palabras interesantes que menciona aquí el apóstol hablando de la palabra de Dios. Viva quiere decir que es una palabra activa, que es una palabra que actúa en favor del ser humano, que se mueve en el corazón del ser humano para reformar, para transformar, para guiar. No, la palabra de Dios no es muerta, es viva. Por eso hace su obra en el corazón, por eso ejecuta su acción dentro del corazón para poder hacer que el hombre se vuelva un hombre de Dios todo el tiempo, todos los días. Pero también usa otra palabra aquí clave que me llama la atención, que es muy importante, y es que además de ser viva, también es eficaz.
Eficaz es una palabra que significa que logra el propósito por el cual se estableció. Es decir, que la palabra de Dios tiene un propósito, y su propósito macro es transformar al ser humano, es hacer del hombre carnal un hombre espiritual. Y la Biblia ha demostrado, la palabra de Dios ha demostrado a través de las edades que realmente ha cumplido el propósito al hacer que las personas que la lean sean transformados, al hacer que las personas que la estudian sean iluminados y sean guiados por el camino correcto. Cuando la persona estudia la palabra y su conducta, su comportamiento, su relación con Dios cambia para bien, entonces la palabra ha logrado el propósito, y por eso se llama aquí que es eficaz. Por eso se dice que es eficaz, porque logra el propósito por el cual fue establecida la palabra de Dios. Luego el texto sigue diciendo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? La palabra de Dios entra profundo, entra a lo más hondo del ser, entra a lo más profundo de la mente para sacar, para arrancar lo que no sirve y poder dejar en la mente la presencia de Dios continuamente allí con el ser humano, y poder lograr que efectivamente el hombre pueda convertirse en un ser como Dios quiere que sea, un ser guiado por el Espíritu, un hombre de Dios, un hombre que ama la verdad y la justicia. Pero también dice la palabra del Señor que entra a las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso saber que tenemos en la palabra de Dios una completa certeza, una completa seguridad de que podemos ser hombres diferentes, mujeres diferentes, jóvenes diferentes, porque la palabra de Dios está establecida para lograr ese propósito. Eso entonces significa que en la palabra de Dios hay poder, que en la palabra de Dios hay un poder sin igual, hay un poder impresionante, y ese poder solamente se logra por la gracia del Espíritu Santo actuando en nosotros a través de la palabra santa, la palabra de Dios. Por eso en esta semana, la semana número 10, no te pierdas esta oportunidad de adentrarte en la palabra de Dios, de concentrarte más en la palabra y de poder hacer que la palabra de Dios obre y logre el propósito que Dios quiere alcanzar para tu vida. Y así entonces esa palabra de Dios va a hacer de ti un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor joven, que va a estar dispuesto por el poder de la palabra a servir, a cumplir la misión y a andar en armonía con Dios. Y algo interesante que también vamos a mirar esta semana es que esta palabra de Dios, que tiene tanto poder, perdura para siempre. El alcance de la palabra de Dios dura para siempre. El poder de la palabra de Dios dura para siempre. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Sus efectos son eternos. Y por eso te invito a que esta semana estudies más y más y profundices más en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Cada semana un paso más en busca de la santidad. Síguenos para no perderte el siguiente.